Hola, buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho, del módulo Juicios de Amparo 2, y voy a presentar lo que es el reto 6, litigio estratégico. Mi asesora se llama Rosa María Olivero Sánchez. Mi nombre es Andrea Verónica Blancarte Martínez, con matrícula 26529, con fecha de elaboración el día 24 de junio del 2023. Como primer punto, tenemos lo que es la introducción, y esta es la siguiente. En este presente tema hablaremos del litigio estratégico y el derecho a la no discriminación, que es el tema que yo elegí. Entonces, para entender el tema, primero definiremos lo que es el litigio estratégico en derechos humanos, el cual se refiere al conjunto de acciones de actividad judicial encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales o internacionales, según sea el caso, a diferencia de que, por su parte, el litigio estratégico es aquel que a través del uso de herramientas legales nacionales e internacionales busca generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o de alguna colectividad. Asimismo, nos preguntaremos, ¿qué es el derecho a la no discriminación? Pues bien, este derecho forma parte del principio de igualdad y protege a las personas de ser discriminadas por cualquier motivo, donde la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Dentro de ese tema, también tendremos lo que es el desarrollo, la cual tenemos una primera interrogante. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Pues bien, tienen una estrecha relación, ya que las iniciativas de litigio estratégico están concebidas para reforzar las obligaciones de derechos humanos de un Estado y fortalecer las instituciones encargadas de proteger esos derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a persona alguna si no existe un fundamento razonable para ello. Fundamentados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 5, que a la letra nos establece, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social y las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como punto número 2, dice que un caso práctico en el que se haya hecho uso de litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. En este punto hablaremos del caso Maya Achi en Guatemala. Dice que en 2011 las mujeres mayas Achi presentaron denuncias ante el Ministerio Público de Guatemala por las violaciones sexuales que sufrieron entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal. Las violaciones se dieron en un contexto de control del ejército sobre la región y con un patrón de comisión muy similar. En los siguientes meses se fueron sumando víctimas a la denuncia hasta llegar a más de 30 mujeres denunciantes. Los acusados son antiguos miembros de las patrullas de autodefensa civil, PAC, 6 de los cuales fueron detenidos en mayo del 2018 e imputados por delitos contra los deberes de la humanidad por los hechos de violencia sexual denunciados por las víctimas. Un séptimo acusado falleció en 2018. En enero de 2020, un acusado adicional fue arrestado y la causa en su contra ha procedido por separado. En junio del 2019, la jueza responsable del caso declaró el sobreseimiento para algunos de los acusados y la clausura provisional para otros. Entre los fundamentos principales, la decisión oral de la jueza se basó
en la falta de documentación que acredite que los acusados integran las PACs en época de los hechos. Su reclutamiento no fue formal y no había documentación sobre el nombramiento en sus posiciones. El testimonio de las víctimas sobre los hechos no fue considerado prueba suficiente. Las querellantes consideraron esta argumentación inaceptable, dado que los testimonios de las víctimas habían sido claros y habían identificado a los perpetradores. Asimismo, la decisión resultaba contraria a los estándares internacionales sobre investigación de los hechos de violencia sexual y de género, que indican que en estos casos no se requiere corroboración de los testimonios de las víctimas. Además, las querellantes estimaron que el comportamiento de la jueza durante la audiencia oral preliminar puso de manifiesto cuán arraigado se encuentra el racismo y sexismo estructural en las instituciones de justicia. Ante las graves irregularidades advertidas y la actitud hostil, las agraviadas iniciaron un proceso en contra de la jueza con el fin de apartarla de la causa. Se denunció que la magistrada, como punto número 1, no generó las condiciones adecuadas para que las víctimas pudieran declarar libremente. Al contrario, les interrumpió constantemente durante sus declaraciones sin respetar sus silencios y las trató de manera humillante e intimidadora. Punto número 2. No mostró ninguna sensibilidad cultural hacia las querellantes indígenas, pese a que para la mayoría de ellas era la primera vez que viajaban a la capital del país e interactuaban con organismos del sistema judicial. Y como punto número 3, no intervino cuando la defensa utilizó vocabulario discriminatorio y cargado de estereotipos sexistas y raciales contra las querellantes. Como consecuencia, muchas de las víctimas fueron retraumatizadas y se vio disminuida su confianza en los procesos de justicia. La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo consideró el recurso fundado y recusó a la jueza del procedimiento. Sin embargo, la decisión de clausura y sobreseimiento ya habían sido otorgadas. Recursos de apelación en contra de esta decisión fueron presentados al momento de escribir este informe. El nuevo juez en el caso resolvió enviar a juicio a 3 de los acusados. Como último punto tenemos la siguiente interrogante, que nos dice: ¿crees que desde la emisión del estudio 2007 y a la fecha se hayan logrado mayores avances en relación con la protección al medio ambiente a través del litigio estratégico? Sí, ya que se han elaborado iniciativas de reforma a diferentes leyes, reglamentos, incluso a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber integrado en su artículo 4 el derecho fundamental al medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar del hombre.